Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bien, muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas el Cusco, Radio Cepago en Cayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También tenemos otras emisoras amigas que se unen a la transmisión, como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumac Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia, aquí con un poco de frío, como comentábamos antes de salir al aire. Uno se olvida, ¿no? Pero la verdad es que Lima en julio amanece bien fría, bien húmeda además. Y claro, todos los que tienen enfermedades bronquiales, yo tengo asma, en fin, alergias, en estos tiempos de coronavirus siempre vivimos muy preocupados, ¿no? Pero el hecho de no salir de casa, por lo menos, mejora la situación por ahora. Pero estaba viendo algunas recomendaciones interesantes que llegan desde España, que hay que tener en cuenta. Ha habido un mayor número de contagios desde que simplemente se acabó la cuarentena rígida hace ya bastantes semanas. Pero lo que se está descubriendo es que la mayoría de contagios se dan en pequeñas reuniones familiares. Es decir, las familias se visitan, no estamos hablando de una fiesta o una reunión social grande, no. Vas a ver a tus padres, vas a ver a tus hermanos, la familia se junta y ahí se están produciendo contagios. Ayer también vi una propaganda muy, muy efectiva señalando exactamente lo mismo. Sí, de un cumpleaños del abuelo, que todos le cantan y luego lo mandan al hospital. O sea, como decían, 40 días de coma o la muerte, ese es el regalo de cumpleaños. Lo que están recomendando es que si vas a visitar a alguien de tu familia, te reciba con mascarilla y tú también estés con mascarilla. Es decir, que no te saques la mascarilla cuando recibes a alguien de tu familia dentro de casa, con la distancia social, exactamente igual que en la calle. Y que esto ayudaría mucho a reducir los contagios. Así que a tener en cuenta, sobre todo para quienes, como tú, Abel, vives con una persona mayor, es saludable, digamos, que las personas mayores reciban a personas que tienen la mascarilla puesta todo el tiempo mientras están con ellas. Porque si bien la persona mayor ha estado aislada y ha cumplido con absoluta rigidez su cuarentena, la persona que viene de afuera no. Y puede estar portando el virus sin saberlo, ser un portador asintomático. Entonces se recomienda que para cuidar a las personas mayores se coloquen mascarillas. Entonces, claro, es un poco desagradable ir a ver a tu mamá y
no poder darle un beso y estar a 3 metros de distancia con una mascarilla puesta. Pero esa es la recomendación de estos días, o sea que a tener en cuenta, porque también el número de contagios ha subido en Lima y en algunas otras ciudades del país, no a niveles alarmantes, es lo que ha dicho la doctora Massetti, pero sí hay que tener en cuenta que mientras más se mueve la gente, más contagios hay, porque este es un virus muy contagioso que se mueve con el contacto humano. Cuando no hay contacto humano, el virus no se mueve. Cuando hay contacto humano, el virus se mueve a toda velocidad. Entonces, en situaciones de, digamos, densidad, el virus se va a mover más rápido. Entonces, una casa, una sala, un comedor donde hay 6, 8 personas que no han vivido juntos, sino que se están visitando, con que haya una asintomática, mira, probablemente 3 o 4 terminen contagiados muy rápidamente en un par de horas. Entonces, la recomendación es a recibir a la familia, si es que se tiene que hacer por alguna razón. Lo mejor es evitarlo, pero si se tiene que hacer por alguna razón, con la mascarilla puesta. Yo le recomiendo a todos no ir a ver a sus padres, ¿no? Teléfono, Zoom, videollamada, lo que ustedes quieran, WhatsApp, pero la presencia física en estos casos puede ser muy, muy perjudicial. No es una buena idea. Y si hay que mandar papeles, en fin, siempre se puede dejar un sobre en la puerta, pero no presencia física. Esa es la idea. Ayer me decía alguien, pero ya no hay cuarentena, o sea, ahora ya podemos ir a donde queramos. No, un momentito. No hay cuarentena porque tú sabes perfectamente que el virus no se ha ido. O sea, el virus no lee el peruano, no tiene esas consideraciones, ¿no? Entonces, el virus sigue exactamente en el mismo lugar donde estaba. Y los contagios siguen exactamente produciéndose porque esa es la naturaleza del virus. Pero si tienes más información, tienes más prudencia, sabes lo que puedes hacer y sabes lo que es correrte un riesgo que, como decimos, no vale la pena pues jugarse la vida, ¿no? O sea, si te vas a transportar con el mismo grupo familiar con el que has vivido todos estos meses a otro lugar por 28 de julio, en un carro donde están los mismos que han vivido juntos, y llegas, ¿no es cierto?, a un lugar y no sales de ese lugar, bueno, sí, no te va a pasar nada, tus riesgos son mínimos, ¿no? Sobre todo ahora que viene 28 de julio, este fin de semana, para algunas personas, pueden tomarse una pausa, ¿no? Incluso los colegios que están con educación virtual y las universidades que están con educación virtual han parado, ¿no es cierto? Varias ya terminaron sus exámenes finales y han entrado a un periodo vacacional de un mes y medio. Entonces sí puede haber la tentación de, bueno, no puedo hacer turismo, no puedo salir de Perú, pero bueno, visitemos tal o cual sitio, ¿no? Aunque sea para visitar a los parientes. Está muy bien, pero el problema es que el virus viaja contigo. Y reitero, si uno va con sensatez, ¿no? O sea, si yo estoy en mi casa con 5 personas y los mismos 6 nos movemos a otro lugar en el mismo carro y no entramos en contacto con nadie, bueno, estamos reproduciendo la misma situación, nada va a pasar. Pero si yo me voy del sitio donde estoy a otro lugar donde voy a encontrarme con otros miembros de mi familia, parientes, etcétera, amigos, que no he visto en 6 meses, sin mascarilla, es jugarte la vida. No se los recomiendo. Vayan los que tengan que ir, pero con la mascarilla puesta. Porque, lamentablemente, como hemos explicado 100 veces, este virus se transmite por las gotículas, así se llama, por la saliva, que sale microscópicamente despedida de nuestra boca cuando hablamos. Cuando solo hablamos, o sea, no tenemos que ni toser. No les digo toser, olvídense, pero al hablar sale de tu boca saliva. Microscópicamente, pero sale. Y esa llega a la boca, a la nariz y a los ojos de un interlocutor y se contagia. Y el problema de esta enfermedad es que si todos los pacientes fueran sintomáticos, sería muy fácil detectarla y cortarla. Pero el problema es que la mayoría, la enorme mayoría, no tiene un solo síntoma. Es una enfermedad muy extraña. ¿Te acuerdas cómo nos gritaban? No es una gripe. No, para algunas personas ni siquiera es una gripe.
No es nada, ni un síntoma, nada, completamente asintomático. Acá estamos hay gente joven que te dice, y si ya la tuve y nunca me enteré, solamente con una prueba serológica, para eso sirven, para ver si tienes los anticuerpos en tu sangre, se podría detectar, pero por ahora lo que nos están diciendo las pruebas serológicas es que detectan anticuerpos hasta 6 meses, pero ya en cargas mínimas, ¿no? Entonces, difícil es saber si ya tuviste la enfermedad, ¿no? Porque ya están, todavía estamos a tiempo, ¿no? Porque la enfermedad se comenzó a expandir en marzo, abril, pero en poco tiempo, en unos pocos meses, ya hasta eso será difícil saber. Pero claro, las cifras de los estudios de seroprevalencia son impactantes, ¿no? O sea, la de Lambayeque en 30%, la de Loreto, la de Iquitos en particular, en 71%. A ver, me dijeron que habían salido las cifras de seroprevalencia de Lima, pero no las he visto por ninguna parte. ¿Tú las has visto en algún lugar? No, tampoco. No, ¿Tampoco? Estuve buscando, sí, escuché la información, pero no las he encontrado. Yo tampoco, escuché que ya tenían el estudio. Ah, qué bueno, no las he visto. No debe ser un porcentaje tan alto como Lambayeque o Loreto, sería sorprendente, ¿no? Pero sí, Lima tiene el 50% de los contagios, el 50% de los fallecidos, es una ciudad de 10 millones de habitantes. Por densidad nomás era evidente que los números van a ser más grandes, en números, pero no sé si en porcentajes. Entonces, eso es lo que falta ver. Ese es un trabajo que tiene que hacer cada una de las direzas del país, y no han terminado, ¿no? Evidentemente no hay un promedio nacional todavía porque no se ha terminado ese trabajo que se está haciendo en todo el país. Pero es un trabajo importante porque eso te permite saber, bueno, por dónde ya pasó la enfermedad, por lo menos en una primera ola, si va a repetir o no va a repetir. Todavía no tenemos casos en el Perú documentados de repitencia de la enfermedad. En otros países sí, pero en China, me parece que también en Corea del Sur, en Europa, pero en el Perú no tenemos casos documentados de repitencia todavía. Entonces eso también es bien relevante para las vacunas, para las dosis de las vacunas, para todo lo que venga después. Así que el consejo es, dentro de casa, aunque le parezca increíble, si viene alguien de fuera que no ha pasado con usted la cuarentena, que no ha pasado con usted estos meses, solicítele que se ponga la mascarilla. Porque lo que le está trayendo adentro es algo que usted no tiene. Y sobre todo si tiene personas mayores en casa. Ese es el grupo de riesgo, ¿no? Si hay solo niñitos, los niñitos sí, claro, hacen la enfermedad, pero no les va a pasar nada. El problema central son la gente mayor. Estamos viendo hoy día las cifras publicadas, el 12% de los fallecidos han muerto en su casa. No han muerto en un hospital. Es lo que hemos revelado nosotros empíricamente tantas veces, ¿no? Mucha gente decidió simplemente, aguantar en casa, ¿no? Y de ese grupo, la gran mayoría tiene más de 60 años. Y mientras más se da, más crítico, ¿no? O sea, 60 es mejor que tener 70, y 70 es mejor que 80, y 80 es mejor que 90. O sea, mientras más edad se tenga, más crítica es la enfermedad. Entonces, la única forma es cuidar mucho el entorno de las personas mayores. Si hay alguien que los atiende, bueno, esa persona se tiene que quedar con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. O hacer una cuarentena de 14 días primero, pasar por una prueba molecular, listo, ya está habilitado para quedarse todo el tiempo con esa persona. Y luego usar la mascarilla siempre, ¿no? Eso creo que es un buen consejo porque, claro, somos humanos y somos seres sociales, ¿no? Y nos gusta, pues, tocarnos, ¿no? Y darnos un abrazo el día del cumpleaños y claro, como te comentaba antes de empezar, una de las cosas más difíciles en estos días es tener que dar el pésame a los amigos. Un cariñoso saludo para Eduardo, nuestro operador, que ha perdido a su hermano en Argentina, porque no hay posibilidad de hacerlo físicamente, ¿no? O sea, yo te decía, ahora se da el pésame por WhatsApp, porque tampoco puede estar, la persona está ocupada, pues, haciendo todas las gestiones que tiene que hacer, que además los dedos ahora están solos haciendo estas gestiones, ¿no? Permiten que una persona
de la familia, una o dos, vayan al cementerio, ¿no? Entonces no hay velorio, no hay la posibilidad de este acompañamiento que estos rituales son muy, muy humanos y muy necesarios, acuérdate cuando hablamos con Coqui Bruce, la necesidad de despedirnos, ¿no? Entonces, ante esto, bueno, uno después quiere, pues, con los que estamos bien, reunirnos, vernos, ¿no? Y mejor no. Y lo terrible es que tienes que decir, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor cuidémonos. Mejor mantengámonos a la distancia, ¿no? Conozco grupos de jóvenes, ¿no? Que salen, por ejemplo, cada uno con su mascarilla, por supuesto, y guardando la distancia debida, a caminar, ¿no es cierto? Y se sientan en un parque, uno en cada banca, 3 o 4. Claro, terminan gritando, ¿no? Pero hablando en voz alta, pero por lo menos nos vemos, ¿no? Más allá, pero eso es absolutamente eventual, ¿no? La mayoría de la comunicación es a través de la pantalla, como lo estamos haciendo ahora. Y regresar a la cabina, Abel, parece todavía una posibilidad muy lejana, ¿no? Muy, muy lejana. Así es. Muy lejana. Felizmente en el convento todos los padres están bien, se han cuidado bastante, porque justamente esa es la típica situación en que el confinamiento hace que muchos se puedan enfermar. Felizmente se han guardado todas las medidas de seguridad y están todos bien, pero claro, pasan los meses, 4 meses, y 4 meses sin salir para cualquier persona pues es duro, ¿no? Y 4 meses sin ver a los nietos, sin ver a los hijos, es algo que hace falta y que tienes que tener mucha disciplina, ¿no es cierto?, para cumplirlo. Realmente, y claro, vas una vez, no pasa nada, dices, ay, bueno, pues ya no, si no pasa nada, ya, pues, ¿no? Y el problema es que ahí te relajas, ¿no? Y la recomendación tiene que ser no relajarse, porque además nosotros tenemos una diferencia importante con el hemisferio norte, estamos en pleno invierno, y en pleno invierno hay muchísimas más enfermedades pulmonares. Hay que recordar, a veces la gente se olvida, pero las enfermedades respiratorias son la segunda causa de muerte en el Perú habitualmente, sin COVID. Mueren 20.000 personas al año, todos los años, por neumonías, por enfermedades, neumonías típicas, atípicas, en fin, por todas las enfermedades respiratorias. Es la segunda causa de muerte en el Perú, de muerte por enfermedad, después del cáncer. Entonces, ya tenemos una base complicada y ese incremento de muerte se da sobre todo en los meses de invierno. Entonces, no tentemos, como dicen, no tentemos al diablo, mejor andarnos todavía con mucho cuidado. Porque hay que recordar que el virus ha venido para quedarse, ¿eh? Eso sí. Eso mira, no hay ni vuelta que dar. Ojalá, como dicen algunos expertos, que pase lo mismo ¿qué tal? Muy buenos días, congresista. Ojalá que pase lo mismo que con la gripe española, pero nadie lo puede saber hoy. Esa es la respuesta más precisa. Nadie lo sabe. Nadie sabe si el virus puede mutar a una cepa mucho más hostil, mucho más agresiva, o mutar hacia una cepa mucho más benigna, o no mutar y quedarse, con lo cual la humanidad tendrá que vacunarse 2 veces al año durante varios años. Ahora, estos virus asociados, se llaman los virus de influenza, o asociados a la gripe, son virus que mutan. O sea, eso es parte de la historia de estos virus, por eso es que normalmente no tienen cura. Pero, de todas maneras, claro, esta cepa, digamos, tiene la letalidad que no tienen las demás, y ese es el problema central. Pero en fin, a ver, ya estamos en comunicación con el congresista Renán Espinosa, que nos recibe muy abrigadito, porque claro, está en Lima y tiene tanto frío como nosotros, que estamos acá con chompa de alpaca, y las casas no están preparadas para hacer cabinas de transmisión, que son calientitas, ¿no es cierto? Así que, a ver, vamos a una pausa y regresamos con el congresista. Una pequeñísima pausa y retornamos con el congresista Renán Espinosa, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa en la amplitud modulada 1500 y en la frecuencia modulada en todo el sur de Lima 105.1. En Chimbote nos escuchan por RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali nos escuchan por Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabambi, Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También nos escucha en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. En Puno nos escuchan por Radio La Decana y Radio Pública. En Juliaca, Radio San Valentín. En Ancash, Radio Moro. En Huancayo, Radio Cumbre. En Satipo, Radio Milenio. En Abanqué, Radio Estación Solar. En Yurimaguas nos escuchan por Radio Oriente. En Cajamarca, Radio Los Ángeles. Apumac Estéreo. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Y también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Bueno, sí, estamos en comunicación ya con el congresista Renán Espinosa de Somos Perú. Y justo estábamos hablando antes de salir al aire. Muy buenos días, congresista. Nuevamente. Buen día, Rosa María. Que la salud puede estar bien, pero uno anda medio psicoseado, ¿no? O sea, al primer estornudo, toda la familia, ¿quién tosió? ¿No? Pero la salud está bien en este momento. Y de Somos Perú también. Por Felizmente ahora. Todos estamos muy bien. Muy bien. Sí. Quería empezar por preguntarle por un asunto que tiene que ver mucho con el carácter municipalista de Somos Perú, regionalista de Somos Perú. Ustedes siempre han tenido bases regionales y municipales importantes. Y estamos viendo un fenómeno que implica un cambio en este gabinete, que es la intervención del gobierno central en Arequipa en materia sanitaria. Yo pensé que iba a haber algún nivel de protesta, ¿no es cierto?, por la autonomía de los gobiernos regionales. Sin embargo, inmediatamente Huánuco levantó la mano y el vicegobernador dijo, por favor, vengan acá también. ¿Usted cree que esta intervención es positiva en el marco de la descentralización, negativa? ¿Cómo la ve? Mira, todo esfuerzo por ayudar a salvar vida de las personas siempre va a ser algo positivo. Lo real, habría que desnudar qué cosa es lo que ha pasado y se dicen muchas cosas, pero un tema medular es que en nuestro país en general no hay profesionales, el recurso humano es totalmente escaso. Podemos tener 20.000 camas UCI, pero no nos serviría de nada porque no tenemos intensivistas, emergenciólogos, en fin, todas las especialidades. Entonces esa es una realidad que habría que también transmitirla a la población. Por eso comentábamos, Rosa María, acá en Puente Piedra, siempre hacemos todo el esfuerzo por transmitir. Tenemos un hospital, yo vivo a 3 cuadras del hospital, que la atención primaria es importante y transmitir a la población que se diagnostique lo más pronto posible. Al pequeño síntoma, inmediatamente unas placas, que es mucho más accesible, o inmediatamente las medicinas que ya el MINSA está repartiendo. ¿Este hospital de Puente Piedra es municipal? No, es del MINSA. Es del MINSA. ¿Qué nivel tiene? Es nivel 3. Nivel 3. ¿Está atendiendo en este momento? Para todos los otros servicios, no COVID, no está atendiendo lastimosamente. Ese es un gran problema. Recién los centros de salud
que es una red que está distribuida en distintas partes del distrito y de otros distritos, porque abarca a varios, recién están aperturando sus puertas. Lo real también es que hay una gran cantidad de médicos que no tienen una relación con el COVID, que prefieren no atender consulta externa por el miedo. Nadie quiere enfermarse a estas alturas. Y hoy, como ya sabemos, pues, camas UCI no hay. Pero nuevamente hay que insistir con la atención primaria y eso hay que repetirlo permanentemente. El primer síntoma hay que acudir. Pero congresista, ¿qué atención primaria puede haber si un hospital nivel 3 no abre para consulta externa? O sea, ¿qué atención primaria puede haber ahí? O sea, imagínese... Sí, ha habido una demora del MINSA. Claro, nivel 3. O sea, imagínense el nivel 2 y nivel 1, hay 4 niveles, ¿no es cierto? O sea, el cuarto nivel, que es el más alto, ese sí, para COVID, pero de ahí para abajo, y uno de los problemas es que hay una cantidad muy importante de fallecidos que no son por COVID, sino por falta de atención a las otras enfermedades que no se han atendido en estos 4 meses. El gabinete está por ir. Primero tenemos el 28 de julio. El gabinete está por ir al Congreso. Y créame que desde el Congreso se han estado peleando bastante con el Ejecutivo, pero en el tema de salud, que debería ser el gran tema, pues se ha escuchado poco. O sea, yo no he escuchado a ningún congresista pelear ante el Ejecutivo por atención primaria, por ejemplo. ¿Por qué no le han dado tanta importancia, digamos, al tema de salud desde el Congreso? Bueno, te cuento que desde nuestra bancada, en distintas reuniones que tuvimos con el ministro Zamora, se le insistió bastante que se fortalezca la atención primaria. Desde mi espacio aquí en Puente Piedra, con el director del hospital también insistimos mucho, y con el director de la red de salud insistimos mucho. Pero claro, ya no solo pasa con que uno les diga, uno no es su jefe, sino parte también de la directiva. La directiva desde las más altas, de los más altos cargos, estaban un poco preocupados y seguramente muy saturados con el tema COVID, cómo contener de mil formas este contagio, pero no había mucho que explorar. La prevención, no solo en temas COVID, sino en cualquier otra enfermedad, la promoción de la salud y la prevención son factores claves Ahora, para impedir. Sin embargo, el Colegio Médico nos ha dicho que han licenciado ya, o sea, han colegiado muy rápidamente algo así como a 2.000 médicos a nivel nacional, que podrían ser jóvenes, o sea, jóvenes que están mucho menos expuestos. Son médicos que podrían inmediatamente pasar a trabajar en atención primaria. Lo que se ve es, por ejemplo, que no se contrata médicos, o los médicos que se han contratado, no se les paga a algunos desde enero. O sea, hay gente contratada impaga y hay gente que no se contrata necesitando con desesperación. ¿Cómo ven? Porque esto va a ser parte probablemente de la discusión luego de la presentación de la doctora Mazzetti con el doctor Cateriano, en fin, y con todos los ministros. ¿Cómo ven ustedes el tema? Porque había una interpelación sobre la mesa contra Zamora, pero Zamora ya no está. Entonces la interpelación se ha caído, pero las preguntas siguen ahí, son las mismas. Mira, nosotros hemos estado el día sábado en constante diálogo con todos nuestros miembros de la bancada, y después el día lunes que nos reunimos ya con el Premier y con la ministra de Salud, de Justicia y Economía. Y específicamente en este tema, Rosa María, le dijimos al Estado que se dejen de pelear entre ellos mismos. Y te lo digo por lo siguiente: Salud convoca médicos, contrata médicos, saca una convocatoria, MINSA saca otra convocatoria para los mismos efectos, pero este le paga un precio, este le paga otro. Entonces entre ellos se están quitando los médicos. De verdad, es insólito. Este ofrece 10.000 soles, este ofrece 8.000 por los mismos servicios al mismo personal. Es una locura. Entonces también falta orden al interior, y ojalá que se ponga con rapidez estandarizar, ¿no? De alguna manera decimos estandaricen los precios. Es el Estado mismo que está contratando. No son dos países distintos. Entonces, bueno, eso también es un factor importante. Lo voy a sacar del Ejecutivo y lo voy a regresar al Congreso. La noche en que se votó la famosa inmunidad parlamentaria, lo vi muy incómodo. Todos los que seguimos el debate, al momento de votar, usted dijo, bueno, voto en representación de mi bancada, pero con observación. O sea, estaba incómodo. Usted no quería votar, creo que su bancada tampoco, en ese momento. Pero votó. ¿Tenían miedo de que luego les dijeran que no querían modificar la inmunidad parlamentaria? ¿Se sintieron un poco
presionados en ese momento? Sí, mira, Rosa María, ya es de conocimiento público, no se quiso votar primero el proyecto de reforma sobre el impedimento para que postule gente con sentencia. No se quiso, se bloqueó hasta el final, insistimos, el fin de semana se presionó, en fin, llegamos a este estadio. Y este estadio permitió un escenario, no sé, voy a llamarle un poco de represalia contra la fuerza que presionó para que se diera la sesión del domingo, y decidieron meter en la inmunidad a perro, gato y pericote, ¿no? A todo. No sé si a alguien más se le ocurrió, lo terminaban consignando. Nuestra bancada, y personalmente yo como vocero, no estuve en ningún momento de acuerdo con eso, por varios factores, y no lo vamos a analizar ahora porque nos extenderíamos, pero no estuve de acuerdo con eso. Nuestra bancada no estuvo de acuerdo, lo advertimos y dijimos, al momento de ello emitir el voto, dije que se está cambiando la Constitución en 3 horas. Eso no es serio. Se puede cambiar si quieren, si quieren pueden hacer la Constitución lo que quieran. Estamos como Congreso, como institución, en todas las facultades, pero de esa manera no. Y aparte que había que tener un poco de respaldo político, moral, de quitarnos nosotros la inmunidad de la mejor manera que se pueda, para después echar a discutir las prerrogativas de otros altos funcionarios. Pero si no lo hacíamos con nosotros, no había mucha espalda moral para poder discutir la de los otros. Entonces, sí es cierto que no sabíamos muy bien cómo iba a hacer la votación de las demás bancadas, y podría esto terminar interpretándose, porque de hecho hay un sector dentro del Congreso que no quiere tocar la inmunidad, quiere que se quede tal como está. Eso podría haber repercutido en una observación de que nosotros al final nos sumamos a ese bloqueo. No, me metieron cualquier cosa y con el pretexto, entonces por eso terminamos votando, con el entendido que había una segunda votación y que podría... Claro, hubo un cierto chantaje moral, porque era, si no votas a favor, eres fujimorista, ¿no? Pero está mal, porque había que analizar bien el texto, era un mamarracho completo. Ahora, se ha parado, parece que no se va a volver a votar esta legislatura, con lo cual cae, ¿no es cierto?, en el abandono, hay que volver a empezar. Pero el problema de volver a empezar es que finalmente no se reforma nada. Y de nuevo volvemos a la misma situación. Más grave aún es el caso, que sí se pretendía volver a votar, de que no pueda postular gente que tiene sentencia. O sea, ya no le gusta a Podemos, ya no le gusta, bueno, nunca le gustó a Fuerza Popular, ya no le gusta a UPP, y el problema es que los candidatos, o sea, el señor Urresti podría tener una sentencia, Antauro Humala también, en fin, están pensando en sus candidaturas al 2021. Parece que también ese proyecto cae en el olvido, ¿no? Mira, nosotros tenemos la esperanza que ahora ya resuelta algunas licencias por enfermedad que han tenido varias bancadas. Por ejemplo, un caso bastante conocido de cochero de Enrique Fernández, que gracias a Dios ya está recuperado, digamos que un voto más. De otras bancadas, otros colegas que tal vez no son tan conocidos, han estado también enfermos y han estado hospitalizados, ya están integrándose. Digamos, si hacemos una suma, podríamos, raspando, llegar a los 87 votos. Sí, es una pena que ciertas bancadas, también sobre la presión, terminaron votando en la primera legislatura, pero ahora ya se sacaron la careta y dijeron, no, ni loco, ya, la primera está bien para que no nos hagan roche, pero ahora ni loco, porque se sienten que van a verse afectados, pero ese es un egoísmo negativo respecto a lo que nuestro país necesita y sobre todo lo que la juventud necesita. Uno puede tener denuncias, yo de hecho he sido alcalde, he tenido muchas, uno puede tener procesos, pero uno hay que resolverlos y después te reincorporas al mundo político. No podemos estar así. La experiencia de los años pasados a todos nos ha demostrado que es mejor que una persona resuelva sus problemas judiciales y después se incorpore a la vía política como debe ser, y esto es una norma que va a regir para todos. Nadie está excepto de que alguien pueda tener una denuncia, un proceso y al final tal vez algunas en primera instancia. O sea, la cosa hay que siempre verla de lado para que todos nos beneficiemos. Ahora, ya se convocaron elecciones, hay 24 partidos con inscripción, es como si hubieran tocado la campana y decir, empezó el partido. Pero
¿Cree que eso va a cambiar la dinámica con el Ejecutivo? Yo he visto un cambio, ¿ah? Esta semana con Cateriano ya se promulgan los proyectos del Congreso en Palacio de Gobierno, el referéndum desapareció como idea. ¿Cree usted que hay un cambio en la relación con el Ejecutivo debido al momento electoral? Estamos a 9 meses de la primera vuelta, está a la vuelta de la esquina. Yo mantengo mis dudas porque lo cierto es que los consejeros comunicacionales y de política del presidente, no de la parte de gestión, sino los consejeros políticos y de comunicación, les ha resultado el pecheo con el Congreso. No, de verdad que no vamos a pretender hoy decirle al Ejecutivo que en los 12 meses que le quede haga la gran transformación del país. Bueno, se lo venimos exigiendo desde que el señor Vizcarra asumió el cargo y bueno, nuestra evaluación no es positiva, es negativa, pero siempre le ha funcionado bien políticamente el estar confrontando con el Congreso. Vende bien hacia la población, ¿no? Los comechados, los congresistas, los otorongos, sí, vende bien, pero está bien, puede servir para un espacio político, pero para efectos de gestión no funciona. Entonces, es cierto que para que haya una pelea tiene que haber dos, de allá tiran pullas, de acá responden, entonces estamos en un conflicto permanente. Con el primer cateriano le hemos dicho diálogo, pero sincero, respetuoso. No puede pues tampoco el presidente, teniendo obviamente mucho más espacio comunicacional que el Congreso, decirnos cosas que es evidente que hay un grupo que le va a sentir mal. Entonces, hay que, de parte nuestra, por lo menos de nuestra bancada de Somos Perú, podemos toda la disposición. No vamos a claudicar en nuestra facultad del control político, de la fiscalización, pero sí ponemos toda nuestra voluntad por mirar hacia adelante. Son 12 meses que nuestro país debería sentar las bases y el Premier ha marcado tres ejes importantes, así que impulsaremos esto. Muy bien. ¿Te parece que viene un tiempo de paz? No mucha paz, pero ¿ustedes creen que están como el colegio de él empezó, profesor, él empezó la bronca? Bueno, muy bien. Supongamos que Vizcarra empezó la bronca y, digamos, no quiere bronquearse más. Si él no quiere bronquearse más, usted me está diciendo que no le van a buscar bronca a ustedes, ¿ok? Pero el problema es que las propuestas de contenido económico del Congreso son un buscar bronca. Es decir, el tema de los peajes, que no se deroga hasta ahora y se suponía que era transitorio, le ha generado y le va a generar al siguiente gobierno y a las siguientes generaciones un problema económico gigantesco. Yo no puedo entender cómo personas inteligentes no se dan cuenta de que violar la Constitución con ese descaro tiene un problema internacional y que va a ser carísimo para el Perú. Miren lo que estamos pagando en Lima justamente por un arbitraje perdido por culpa de Castañeda. Entonces, ¿no tienen ese sentido también de responsabilidad económica en el Congreso? Rosa María, es cierto que hay puntos de vista respecto a lo que tú has mencionado, por ejemplo, en el tema de los peajes, pero lo real es que, a ver, los peajes que son administrados por el Estado cerraron en la pandemia, no cobraron. No cobraron, perfecto. Por una razón, ya. ¿Y por qué los otros peajes no podrían funcionar en ese mismo sentido racional? Porque tienen un contrato, porque, a ver, escúchame. No, está bien, si no hay plata, la plata no crece en los árboles, ¿no? Entonces, del mismo cuero se hacen todas las correas. Entonces, el Tesoro dice, yo le voy a dar mantenimiento a la carretera con fondos públicos, ningún problema, porque el peaje es para mantenimiento, no alcanza para otra cosa. Muy bien, pero el Estado peruano no le puede dar mantenimiento a la carretera concesionada con fondos públicos porque tiene un contrato sobre esa carretera. Y además, hay que decirlo, las carreteras a las cuales ustedes les levantaron el peaje, los únicos que circulaban eran los transportistas de carga. No circulaba nadie más, porque estaba todo cerrado. Ahora circula todo el mundo, sin pagar. Entonces, ¿por qué no derogan esa norma? Como, digamos, dar una señal de madurez económica. Por lo menos derogarla. Rosa María, la norma fue dada en el contexto y solamente por el periodo de la llamada cuarentena. No, lee la norma. Dice estado de emergencia. Y el estado de emergencia que suspende los derechos de tránsito y reunión va a durar por lo menos un año, o dos tal vez, porque hasta suspender derecho de tránsito y reunión es indispensable. El derecho de reunión tiene que seguir suspendido. Entonces, no hay forma de restituir los peajes si no derogan la norma. Y esto es una bola de nieve que va a todos los meses.
En el CIADI va a ser así el lucro cesante, pero así gigantesco. Y siguen generando gasto y siguen generando gasto. No para este gobierno, ¿ah? Para los que vengan. O sea, ¿no pueden tener un poco de responsabilidad económica? Mira, los peajes se están cobrando ya. Desde que se levantó la inmovilización, sí, yo vivo aquí en Puente Piedra y el peaje de Puente Piedra desde las 12 de la noche que se levantó la inmovilización se están cobrando. Doctor, discúlpeme que le diga, se están cobrando porque han ganado una acción de amparo 2 empresas, por acción de amparo, con una cautelar, pero son 8 la que ha ganado la cautelar es Lima Express. Rutas de Lima no ha recibido respuesta aún de la cautelar. No. Han ganado cautelares para poder cobrar, pero en general la ley sigue vigente, porque la amarraron a la declaratoria de estado de emergencia. Y no hay una ley de cuarentena, eso no existe. Hay una declaratoria de estado de emergencia en el marco del artículo 137 de la Constitución. Ustedes amarraron la ley a eso. Lamentablemente no la han derogado o no la han amarrado a otra cosa. Y el problema es que al no amarrar a otra cosa, sigue generando un daño económico. El señor Luis Valdés me dijo que él ha presentado un proyecto de ley, pero nadie lo ha visto. Entonces, también tiene que haber gestos de ustedes de decir, oiga, tenemos que actuar con responsabilidad económica. Esto le va a costar una fortuna al gobierno de cualquiera de los partidos que ganen las elecciones. Y no se ve eso tampoco. Se ve, no, vamos a fregar al Ejecutivo. Porque también a ustedes parece que les resulta pechar al Ejecutivo, sobre todo al Ministerio de Economía. No es nuestro propósito, pero te insisto, el peaje de Rutas de Lima, que es la otra empresa que administra los peajes periféricos, no de la parte centro de la capital, han empezado a cobrar como producto del levantamiento de las restricciones, porque así lo decía la ley. O sea, eso quedó clarísimo. La misma empresa anunció que al terminar este periodo que ya el Ejecutivo había anunciado, habrá llegado un acuerdo con el MTC, no lo sé, pero la ley decía estado de emergencia. Porque estamos en una emergencia sanitaria, ya no en un estado de emergencia. O sea, ya no hay la inmovilización, ya no hay nada. El estado de emergencia sanitario continúa y el estado de emergencia del artículo 137 de la Constitución continúa también. Por eso tenemos toque de queda a las 10 de la noche. No, esas son medidas que han permitido que el peaje pueda reiniciar su cobro, pero nosotros insistimos en la parte del concepto, Rosa María. A ver, si bien es cierto hay un contrato y todo esto, las excepcionalidades que pasan como está pasando el mundo, ¿cómo las dejamos? O sea, es un imposible. Entonces, un gobierno de Somos Perú no va a respetar los contratos. No, obviamente que respetamos los contratos. Lo que tenemos que ver es que no dejemos de analizar cómo se originaron estos contratos y lo perverso que es desde el punto de vista financiero. El origen es irrelevante. El origen es una obligación del Estado peruano. Si el Estado peruano es llevado a un tribunal internacional, pierde. Entonces, el origen no es relevante en este momento. Si usted tiene un problema sobre corrupción, lo tiene que ver en un tribunal, no en los medios de comunicación. El problema es que esto no solamente ha marcado a este Congreso, sino que lo va a marcar en la campaña. En la campaña que viene, créanme, todos vamos a recordar el comportamiento económico de las bancadas de los 9 partidos representados en el Congreso. Los que se abstuvieron y los que votaron a favor, todos, y los que votaron en contra. Y el problema es que la conducta económica de este Congreso deja mucho que desear. Y ahí viene otro problema. No van a salir muy bien parados en un proyecto político, en una campaña, porque vienen con el desgaste de este Congreso. Se están desgastando a toda velocidad. Y hay otros candidatos que aparecen en el imaginario popular. Y la Comisión de Constitución está tratando de que no postulen. ¿Cómo haríamos? Mira, Rosa María, para concluir con este tema del peaje antes de pasar a la Comisión de Constitución, nosotros, como Somos Perú, somos respetuosos de los contratos y queremos no solo que nuestro país sea visto en el exterior como un país que respeta lo que decide, pero tampoco no podemos permitir ni dejar de pensar en lo que tú dices, que sí nos importa el origen. Si el origen es perverso, pues un contrato a 40 años, donde, por ejemplo, acá en Puente Piedra no nos dejan transitar por otro lugar si nos pasamos por un peaje caro, que no nos brindan ninguna garantía de transitabilidad, no nos brindan nada.
Señor Espinosa, eso se discute en un Estado de Derecho en el Poder Judicial. Esto se llama Estado de Derecho. Yo tengo un reclamo contra ti, no estoy de acuerdo en la forma, en el fondo te llevo a un ente donde tenemos que discutir y un árbitro o un juez nos dará la razón o no. Pero pararme con un micrófono y decir te quito el peaje, eso no es constitucional, eso no es Estado de Derecho, eso es una dictadura, eso es otra cosa. Pero estamos en ese proceso, Rosa María. Se han presentado diversas acciones ante el Poder Judicial contra el tema de fondo. Porque el tema de la pandemia es uno que ya pasó, lo acabamos de hablar hace unos segundos. Ahora el tema de fondo del peaje, estamos en el Poder Judicial. Estamos hablando de 8 concesionarios privados a nivel nacional que representan a 4 estados que hicieron estos contratos de buena fe. No es uno, no son 2, son 8. Y esas 8 empresas concesionarias han ido a litigar sus acciones de amparo. Hay una acción de inconstitucionalidad puesta en el Tribunal Constitucional que se va a resolver probablemente en la época de la campaña. Con lo cual veremos, de nuevo, quién tiene una vocación realmente apegada a la Constitución y al Estado de Derecho y quién no. Porque créanme que ahí se jugaron el prestigio. Los 9 partidos que están en el Congreso se jugaron el prestigio. Y eso va a salir en campaña una y otra vez. ¿Quién le generó? Y lo sabremos explicar, ¿no? Y lo sabremos explicar y sabremos decir. Van a sufrir, ¿eh? Sobre el tema de fondo, es que en el Congreso no se ha decidido nada sobre el tema de fondo. Ese ha sido un tema excepcional por la pandemia. El tema de fondo, estamos... Regalar lo ajeno se llama. Y eso, regalar lo ajeno, tiene un costo. El tema de fondo sobre los peajes se está discutiendo en el Poder Judicial, porque lo real también tiene que tener prevalencia en las tomas de decisiones. Ahora quieren regalar la plata a los pensionistas. Eso es increíble, o sea, a los pensionistas viejitos que con las justas hay cómo pagarle, ahora todo el fondo se va a ir para repartirlo, Dios sabe cómo, ¿no es cierto? Porque hay personas que dicen yo aporté un fondo colectivo pero quiero mi cuenta individual, cuando le explicaron desde el primer día que no había cuenta individual, que era un fondo colectivo. También se van a poner regalones, eso lo van a aprobar, ¿no? Supongo. No lo sabemos, es un proyecto de ley que entiendo las comisiones respectivas ya han aprobado los dictámenes, se discutirá en su momento, pero sí es un tema bastante complejo, mucho más complejo que el tema de los peajes, porque acá ha habido por muchos años gente aportando de manera tal vez digo yo, con desconocimiento, porque confunden, piensan que la ONP es igual que la AFP. La AFP sí tiene su cuenta individual y capitalización, esa es otra cosa. La ONP pues es un tema donde en estos momentos pagar las pensiones, las pocas pensiones que se le paga a los pensionistas, tiene que salir del tesoro, tiene que haber un subsidio, digamos, entonces es un tema complejo entre quienes dicen yo ya aporté 5 años, 7 años, y ya está mi plata ahí, no voy a completar los 20 años jamás, ¿qué hago con ese dinero? Bueno, tal vez no te informaron que era un fondo común, entonces hay ese gran problema entre el ciudadano que dice, oye, pero yo aporté, devuélveme lo que aporté, y dice, pero ya no hay forma de poder devolverlo. Incluso cuando hemos preguntado nosotros a quiénes se les va a devolver, tampoco hay precisión en la información, ya no se sabe quiénes son, cuántos son, ni cuánto es. Es un tema bastante complejo por ambos lados, y espero que en el Congreso todos tomemos la mejor decisión, siempre con el camino de poder tener un equilibrio financiero y económico. La gente esperaba algo diferente, y lo que hemos encontrado es un Congreso muy irresponsable en materia económica, pero muy irresponsable en materia económica. Bueno, no, lo que puedan opinar es totalmente aceptado como un punto de vista. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar a Rosa María que hay muchas personas que no ven beneficiado de un país que crece. No hay manera como entender cómo la ciudadanía no le llega al bolsillo las cosas, ¿no? Entonces, el Congreso toma algunas decisiones respecto de lo que al ciudadano también le interesa y dice, necesito esto. Quebrar al fisco no es una buena idea, o sea, no va a mejorar la situación de la gente quebrando al fisco, ¿no es cierto? Le quito toda la posibilidad de pagar pensiones a los pensionistas, reparto la plata, así como la tiro con ventilador, y ya pues, después no hay plata, o sea, la plata no crece. Claro, pero esas decisiones aún no se han tomado, ¿no? Esas decisiones no se han tomado. Son posturas y son propuestas. Por eso te digo, desde Somos Perú, nuestro punto de vista es ese, o sea, ¿cómo resolver un problema que no se puede
sacar dinero de algo que no se tiene con precisión, incluso pagándolos las pensiones hoy con dinero del Tesoro Público. Es un gran problema, a diferencia de las AFP, ¿no? Entonces, bueno, el tema económico tiene que... el Congreso no ha pretendido en ningún momento quebrar el fisco, eso sería dispararnos a las 100, ni siquiera a los pies, a las 100 como país, y eso no se pretende. Bueno, yo sé que hay algunas medidas que para algunas personas no le puede ser bastante equilibrada desde el punto de vista financiero, pero mira, ya tuve el tema de la AFP, al fin y al cabo no fue tan complicado, a pesar que no estuvimos muy de acuerdo con eso, pero... No fue complicado porque el BCR ha rescatado al país esta vez, por las espaldas financieras que tiene el BCR. Porque si las AFPs hubieran tenido que salir a rematar los fondos, que era lo que todos ustedes querían, nuestros fondos hoy no valdrían nada. El valor de los fondos está ahorita pre-pandemia, el fondo 1, 2 y 3, porque el BCR habilitó a las AFPs para la devolución del dinero para que luego ellas realizaran los activos y pudieran reembolsarle al BCR. Pero si no hubiera habido esa posibilidad... Con lo cual es una clara señal que en los últimos 20 años en nuestro país, porque el BCR es de nuestro país, es el banco de reserva de nuestro país, tenemos reservas, felizmente. Porque hemos tenido disciplina, porque nos hemos portado bien. Así es, y ustedes quieren portarse mal. Así es. Y eso es lo que se necesita en una circunstancia como esta, no seguir guardando todo el dinero del mundo, guardar lo que se necesita, y estos fondos de contingencia saberlo usar justamente para que la economía se mejore, pero no solo en un estrato, sino en todos los niveles, porque la economía no solo puede ser buena como país para una lectura, tiene que también ser para los ciudadanos y buscar ese mecanismo. En muchos factores, por ejemplo, congresista, el problema, si usted reduce el 50% de la pobreza de un país, algo bueno ha hecho. Pero si usted arroja a un 10% de ese 50% de nuevo a la pobreza, algo malo está haciendo. ¿En qué medida? ¿Te refieres a la falla que ha tenido el Ejecutivo con el programa Reactiva, por ejemplo? No, ¿Te refieres a eso, me imagino? No, me refiero a que en qué medida el Congreso se está convirtiendo en un obstáculo para la reactivación económica. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, en ningún momento se convierte el Congreso en un obstáculo. Al contrario, estamos al Ejecutivo, si ellos tienen alguna medida que tomar de manera inmediata, el Congreso responde, o incluso delegando funciones, ¿no? Delegando la facultad legislativa. Muy bien, para que se tomen algunas acciones. Muy bien. Tengo poco tiempo. Cuénteme de los planes de Somos Perú para las elecciones. Bueno, nosotros como partido seguimos trabajando como corresponde hace un buen tiempo atrás, por eso ha permitido que hoy tengamos una bancada de 11 congresistas. Nuestra mayor fuerza, sin duda, como tú lo dijiste al inicio de la entrevista, son municipales. Tenemos casi 100 municipalidades, un gobierno regional, y vamos creciendo. Nuestro propósito es, si bien es cierto como partido, como todo partido, es lograr el poder, nosotros estamos ensanchando nuestra base partidaria y tratando de formar siempre mucho más jóvenes, hombres y mujeres, en este proceso político. En la política que siempre está tan alejada por diversos factores de los ciudadanos y sobre todo los jóvenes, estamos en ese proceso. Una gran cantidad de jóvenes preparándose permanentemente, aún en pandemia y con esta tecnología que resulta mucho más práctica. Los partidos en el Perú tienen cara, ¿no? La política en el Perú es antropomórfica y Somos Perú es un partido asociado a los hermanos Andrade. Sin embargo, bueno, uno falleció y el otro está completamente retirado, por lo menos no lo vemos en ninguna de las apariciones públicas ni en esta última campaña. ¿Quién es el líder de Somos Perú? Se lo pregunto porque van a presentar un candidato presidencial. ¿Quién es ese líder? Bueno, tenemos una presidenta que es la señora Patricia Lee. Es la presidenta. Claro, es la presidenta del partido. De uno de todos los militantes que esté habilitado y que esté en condiciones para poder postular, Somos Perú lo presentará. Estamos en ese proceso de evaluación. Si bien es cierto, como dices tú, los partidos siempre tienen un rostro, es producto del caudillismo del que venimos, no solo Perú, sino la región y seguramente el mundo, y tratamos siempre de Somos Perú ser un partido horizontal, donde la participación sea mucho más sólida desde abajo y la preparación sea mucho más más esmerada de parte de los militantes. Pero Somos Perú ha salvado su inscripción varias veces yendo en alianza. En una alianza que a veces no le ha permitido tener presencia en el Congreso, a veces sí,
pero con eso ha salvado su inscripción. De hecho, la última vez fueron en alianza con Acuña, si no me equivoco, con APP, en el 2016, que eso generó la protesta de varios dirigentes, entre ellos Jorge Muñoz, que renunció, y otros más porque no querían esa alianza con Acuña. ¿En esta oportunidad irían en alianza? Bueno, no descartamos nada, ¿no? Es posible ir con sí, no descartamos ir en alianza con un partido o ir con un candidato propio. Pero en estas últimas elecciones hemos ido solos y mira, hemos obtenido 11 congresistas, ¿no? Entonces estamos en un proceso. Esto siempre es un va y ven y tenemos que trabajar justamente lo principal es no encumbrar nombres o rostros, sino trabajar las bases desde la parte estructural de los militantes, no solamente un grupo de personas inscritas, sino personas que se preparan para poder asumir los retos que el país necesita. Usted es alguien que mira la política igual que yo de manera constante. ¿Usted cree que los resultados de abril del próximo año se van a parecer en algo a los de enero de este año? Sobre la representación, va a ser bastante distinta, ¿no? Yo también creo lo mismo. Sí, bastante distinta. Sí, pero bueno, ahí trabajaremos todos para que las cosas sean distintas, pero mejor. Siempre buscamos lo mejor. Siempre puede ser peor, ¿ah? Ese es el gran riesgo. Por eso estamos esforzados nosotros en impulsar la ley que por lo menos gente sentenciada no postule, ¿no? Por lo menos vamos limpiando la cancha en algo. Ahora, también están tratando de que no postule nadie que no tenga 6 meses de militancia en la Comisión de Constitución. Con lo cual, Forsyth no puede postular, Marisa Glave no puede postular. O sea, es bien rico ganar el partido diciendo contra qué equipo juego y contra qué equipos no juego. Así cualquiera gana, pues, ¿no? O sea, yo hago mi liga, ¿no? Entonces, ¿no le parece poco democrático? Sin duda, nosotros nos hemos ya pronunciado en la Comisión de Constitución y aunque a nosotros, digamos, podrían de mal manera beneficiarnos, no estamos de acuerdo porque no podemos sentirnos tranquilos de competir habiendo puesto cabe a los demás. Queremos competir con todos. Esta situación de nuestro país no ha permitido que algunos se inscriban formalmente como candidatos. Bueno, entonces, siendo excepcional, que se inscriban, que participen todos en esta excepcionalidad, pero sin dejar de reconocer que hacia adelante tenemos que cambiar las normas para que los partidos se fortalezcan. Pero ahora, como producto de lo que está viviendo el mundo, no ha permitido pues, que las instituciones operen normalmente. Entonces, nadie se puede inscribir. Entonces, nosotros... Este ánimo que usted está explicándonos nos permitiría abrir la puerta a que Somos Perú lleve a un candidato presidencial que no necesariamente sea un militante de Somos Perú. Bueno, todo es posible, claro, sin duda alguna. Yo no soy dirigente del partido, pero como integrante del partido y de la bancada, sabemos que todo es posible. O sea, todo es conversable, todo está dentro de los márgenes de la ley, así que es una probabilidad también. Ajá. Entonces ustedes podrían invitar, digamos, a Forsyth para que sea su candidato. Podría ser, no habría por qué no hacerlo, ¿no? Podría ser. Claro, porque le digo, son candidatos que están en busca de partido y que alguien que 9 meses antes de las elecciones, sin partido, aparece con 23% de interés en el público, puede no significar nada el próximo año, pero, digamos, sería raro que nadie lo esté mirando, ¿no? Sobre todo partidos que no tienen... De hecho, ahora, recuerdo que Forsyth candidateó a la alcaldía de La Victoria con Somos Perú. Por eso. O sea, en calidad de invitado. O sea, hay una cercanía. Pero igual, Somos Perú también tiene cuadros dentro de su partido, tal vez no conocidos, tal vez no mediáticos, pero gente preparada que podría, tranquilamente, jóvenes preparados que pueden aspirar al cargo. En la lógica política, uno compite con lo mejor que tiene para ganar la elección. No compites para aprender, ¿no? Compites para ganar. Entonces, si ya postularon con él a la alcaldía de La Victoria, ya hay la relación, ya se conocen, podría ser el candidato presidencial de Somos Perú. Podría. Es una probabilidad. También he escuchado al señor Guzmán que lo ha invitado a ser parte de su partido y otros partidos, ¿no? Entonces, está bien solicitado. George Forsyth. Elegirle todo acá, elegirle todo. O a Salvador del Solar también, que no le va mal tampoco en esas encuestas. Yo también escucho que están tirando flores por todos lados a Salvador. Pero con Salvador del Solar yo no los veo muy afines, ¿ah? Pero con Forsyth no sé por qué me parece que sí.
Sí, bueno, ha postulado con Somos Perú a la alcaldía y eso es una cercanía, sin duda alguna, ¿no? Ajá. Pero, sí, No nos va a pero dar mira, noticia. no, es que no hay nada todavía no hay nada. Mira que incluso en el Congreso seguimos debatiendo las reglas que de tener éxito lo que nosotros estamos proponiendo, que se abra la cancha para que todos postulen, para no restringir a nadie, podría no alcanzar los votos y ganar la otra postura, que quiere cerrar las puertas a todos para que compita Acuña, Keiko, un candidato de Acción Popular, un candidato de Somos Perú y un candidato de 2-3 partidos, lo cual no nos parece, no compartimos esa postura. Entonces, definamos bien las reglas electorales y después, conforme manda el cronograma, iremos viendo los candidatos. Claro, porque la regla que está pidiendo Chejá es imposible, ya de imposible cumplimiento, tendría que haber estado escrito en mayo. ¿No? En mayo, claro. Ya pues nadie puede retroceder en el tiempo. Uno podría hacer las reglas de aquí para adelante, no de aquí para atrás. Lo que puede pasar sí es que ha habido gente que ha estado inscrita en partidos que no han podido registrar su militancia en su momento, porque el registro de organizaciones políticas está cerrado hace un buen tiempo. Puede que ya hayan estado inscritos un buen tiempo, ¿no? Pero te das cuenta que el fortalecimiento de los partidos, coincidimos en eso mucha gente, tiene que ser prioridad, porque estamos discutiendo ahora de figuras y no mucho desde la estructura de los partidos. Pero bueno, hay que reconstruir, la pandemia nos hace reconstruir todo nuevamente, ¿no? Es que mire, yo le digo una cosa, a mí jamás por acá se me iba a pasar que Somos Perú, que Acción Popular, que APP iban a votar por una ley que le generara un agujero al fisco. Nunca se me había ocurrido, porque para mí la línea política de sus partidos es respetar la Constitución y sí tienen cierta responsabilidad económica. Pero miren, como no hay institucionalidad y el proyecto y el programa no tienen nada que ver con los votos posteriores, no tenemos ni reforma política y no tenemos respeto económico. Ese es el problema más grave para hablar de institucionalidad, porque mire, si fuera la izquierda la que le hace un agujero a un contrato, se espera, ¿no? Si Fuerza Popular me dice que no quiere cambiarle una coma a la Constitución, yo lo sé eso antes de votar, estoy preparado, pero como elector, ¿no es cierto? APP, Somos Perú, Acción Popular, más o menos representaban en el campo económico lo mismo. Y mire usted que se aliaron con UPP y la izquierda. Con UPP. Yo de Antauro Humana puedo esperar una conducta, ¿no? Pero no de ustedes. Entonces, eso es lo que es raro para el elector, en serio. Desconcierta. Sí, reafirmaremos nuestra postura de respeto total a todos los contratos, a todas las líneas, a todas las pautas, pero principalmente en respeto por buscar una solución a favor de los ciudadanos también, ¿no? No solamente la parte macro, sino principalmente la parte micro. Y ambas tienen una relación, una profunda discusión sobre eso, pero tenemos que buscar los mecanismos que los ciudadanos también se empoderen, sobre todo los emprendedores, los microempresarios, a quienes en esta pandemia no se les está mirando ni se les está auxiliando. Por diversos factores. La informalidad es una de esas cosas. Ese es el problema. O sea, si tú sacas millones en créditos a pequeñas empresas, les tienes que pedir que sean formales. Pero si esa microempresa no es formal, nadie le va a prestar un centavo. Ese es el problema. Y no hay forma de prestarse. Por eso tenemos que en esta pandemia también exigir que se busque el mecanismo de apalancarlos. Porque si no va a ser un grupo de gente, como tú dijiste hace un momento, empieza a ser parte de la pobreza que ya habíamos estado retrocediendo en el país. Entonces, al final, si sacamos un promedio, decimos, el país no ha funcionado bien, porque en papeles la macroeconomía o los que nos califican desde el exterior, de lejos nos ven bien, pero si vemos acá hay gente que se está empobreciendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Como son informales, los dejamos ahí que se muera, hay que buscarle una alternativa, y tal vez allí el Ejecutivo, específicamente Economía, no ha podido encontrar la solución. Hay muchas empresas que tal vez no se merecen una palanca y han recibido un buen apoyo. ¿Cómo le van a encontrar la solución si todas las rigideces para la pequeña empresa vienen del Congreso? La rigidez tributaria, la rigidez laboral, que son las centrales, la laboral sobre todo, vienen de leyes del Congreso. O sea, no hay que dejar de recordar, Rosa María, que el Ejecutivo tiene la facultad para poder legislar también
pidiendo las facultades o enviando proyectos de ley. No, Sobre pero el las tema. normas laborales son intocables porque políticamente no se ven bien tocarlas. Pero el problema del informal, de esa pequeña microempresa familiar que no es formal, es que tiene que pagar una planilla y eso es imposible para ellos. Pero eso está en el Congreso. Entonces ustedes quieren ayudar a los informales, pero les ponen un montón de obligaciones encima. Entonces nunca van a dejar de ser informales. Es el juego de la vaina. Justamente ahí está el gran reto de lo que viene hacia adelante y es uno de los grandes temas que sin duda en esta campaña se va a discutir. Cómo dejar de ser informales en la medida que, como bien lo mencionas tú, se flexibilice también la posibilidad, sin dejar de respetar a los ciudadanos que han decidido ser trabajadores y fortalecer a quienes deciden hacer empresa en los tamaños y Bueno, dimensiones. muy interesante conversar con Renan Espinosa, pero nos tenemos que ir. Muchas gracias, porque Rosa María. hoy día tenemos la misa del Señor de la Justicia y el padre Luis Enrique ya nos está esperando para empezar. Así que, Abel, nos tenemos que despedir, ¿verdad? Así es, Rosa María, nos tenemos que despedir. Agradecemos al congresista Renan Espinosa Rosales por la gentileza de atendernos. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Y nosotros nos vamos hasta el lunes, Rosa María. Muchas gracias, Rosa María. Un placer. ¡Feliz 28! ¡Feliz 28, congresista! Feliz 28. Cuídese. Felicidades para todos. Muy Bien, gracias, congresista. Chao. Bien, Rosa María, nosotros nos despedimos también hasta el lunes 27. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Pero nos vamos despidiendo, entonces conmigo también será hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.